Hace unos días, mi hijo tuvo que hacer un trabajo sobre las meninas para el colegio. Así que tuvimos la oportunidad de hablar un rato sobre el cuadro. Y yo me acordé que cuando lo vi por primera vez siendo pequeño, me quedé, como dice la leyenda popular que se quedó Walt Disney, completamente congelado. Y después pensé, ¿por qué no dedicar un capítulo de la biblioteca a las meninas? Si no solo es uno de mis cuadros favoritos, y de media humanidad, porque yo sé que en esto no soy muy original, sino además uno de los cuadros más famosos e interesantes de la historia. También he pensado que este es el típico podcast que a los padres os puede servir para llegar con vuestros hijos o con amigos al Museo del Prado, poneros delante de las meninas y soltar una pequeña chapa que os haga parecer aún más culturetas. Desde luego no os podréis quejar, el profesor Barriga, además de entreteneros, hace una importante labor social. Bueno, antes de empezar, os recomiendo que, aunque lo tengáis en la cabeza, busquéis el cuadro en internet para volver a verlo fijándoos bien en todos sus detalles, que son muchos, porque así vais a disfrutar mucho mejor de este audio. Nos metemos entonces de lleno en el cuadro. ¿Estáis listos? Pues el tiempo empieza ya. Lo primero que hay que explicar brevemente es quién fue Velázquez, para entender bien después la que probablemente sea su obra magna. Velázquez se llamaba Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, aunque ya entonces era conocido por todo el mundo como Diego Velázquez. Había nacido en Sevilla en 1599 y tenía ascendencia portuguesa. Esto no es extraño porque en aquella Sevilla de finales del XVI y principios del XVII era un lugar en el que convivían gentes de muchas nacionalidades, ya que era la ciudad por la que entraba toda la riqueza comercial del Nuevo Mundo, era un foco de atracción económica y por tanto pues atraía también a muchos extranjeros en busca de fortuna. Velázquez debía de pintar muy bien desde niño, porque a los 10 años ingresa como aprendiz en el taller de un pintor que ya trabajaba en la ciudad, llamado Francisco Pacheco. La relación con Pacheco y su familia fue muy estrecha, tan estrecha que Velázquez se acaba casando antes de cumplir los 19 años con la hija de su maestro. Y así Pacheco y Velázquez se convierten en suegro y yerno. Un poco antes, en 1617, había superado Velázquez la prueba o el examen que entonces se necesitaba para incorporarse al gremio de pintores de Sevilla. Gracias a esta incorporación le fueron surgiendo muchos trabajos en la ciudad. En 1623 llega por fin a Madrid para empezar a pintar para el rey Felipe IV. La fama de Velázquez ya se había extendido y el rey, que debía ser un hombre culto y con interés por la pintura, no quería dejar pasar la oportunidad de contar con alguien tan diestro con los pinceles como Velázquez. La relación entre el pintor y el rey fue una relación muy estrecha, podríamos calificarla casi de amistad, si no fuera porque los reyes de entonces y de ahora casi no tienen amigos. Hasta el punto que en 1628 Velázquez es nombrado pintor de cámara, es decir, el que de todos los pintores que había en la corte era el responsable de pintar a la familia real. Velázquez vivió 60 años, lo cual no estaba nada mal para la época, y esa vida larga le permitió pintar mucho, aunque por desgracia algunas obras se han perdido. Conservamos muchas de ellas. Solo en el Prado se conservan casi 50 de sus obras, pero también podemos encontrar cuadros en la National Gallery de Londres o en el Metropolitan de Nueva York. Los temas que trata en sus pinturas son también muy diversos. En los primeros años, sobre todo pinturas religiosas, aunque también hay retratos incluso costumbristas de gente de la calle, de mendigos, de vendedores ambulantes. También encontramos ya en la corte retratos de bufones, de la gente que hacía reír a los reyes, y por supuesto retratos de la familia real, así como escenas mitológicas también muy variadas. La verdad es que es una suerte que se conserve tanto y tan bueno de este pintor. Pero vayamos ya a las meninas. Bueno, si queréis contemplar en directo el cuadro, que es como se deberían contemplar todas las obras de arte, porque sólo así se pueden apreciar de verdad los matices que son imposibles de ver en una simple fotografía, tenéis que ir al Museo del Prado, que se encuentra en la ciudad de Madrid. Es el Prado
una de las mejores pinacotecas del mundo, y allí, en una gran sala, rodeado de otros cuadros del mismo autor, se alza el cuadro de Las Meninas. Las Meninas tiene, como le sucede a muchos otros cuadros de Velázquez, otro nombre. En un inventario de 1666 que ha llegado a nuestros días, se le llama Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana. Pero también fue conocido durante mucho tiempo como La familia de Felipe IV. Es un cuadro de grandes dimensiones. Es un cuadro que mide de alto 3 metros 18 centímetros y de ancho 2 metros con 76 centímetros. Estas grandes dimensiones hicieron que se tuvieran que usar 3 rectángulos de lienzo, de tela. No había una tela, un lienzo tan grande como para encajar en ese gran bastidor, así que se tuvieron que cortar o que unir 3 telas longitudinales a esos bastidores de madera. Lógicamente, el espectador no lo percibe a simple vista porque con la pintura encima de esas líneas de separación entre las telas queda muy disimulado. No obstante, si buscáis fotos del cuadro en internet que sean de alta resolución, veréis que sí se pueden llegar a apreciar las uniones de esos trozos de lienzo. Hay 2 líneas muy claras encima de las patas del perro y en el lugar en el que el pintor sujeta la paleta con su dedo. Ahí podréis apreciar bien estas líneas de unión. Las Meninas fue terminado en 1656 y es un cuadro de personajes. Concretamente se ven 12 personajes, 11 humanos y un perro. De hecho, si le quitamos a los personajes, lo que nos queda es una estancia austera y oscura del Alcázar de Madrid, ya que es ahí donde Velázquez sitúa la acción del cuadro. El Alcázar era el antiguo Palacio de los Reyes de España que se quemó en un incendio en la Nochebuena de 1734. Estaba situado en lo que ahora es el Palacio Real de Madrid, que se construye sobre las ruinas del Alcázar. En esa estancia oscura, iluminada solo por unos ventanales laterales, sitúa Velázquez la acción del cuadro. Bueno, ¿y qué personajes vemos en escena? Pues vamos a ir uno a uno hablando de cada uno de ellos para que los podáis conocer un poquito mejor, porque en un cuadro de personajes tiene todo el sentido que los vayamos analizando poco a poco. En la primera fila del cuadro vemos lo que aparentemente son 5 niñas. Pero no todas ellas son las Meninas. De hecho, ni siquiera todas son niñas. La más pequeña de todas, que es por la que vamos a empezar, es esa que destaca por su cabello dorado y por ocupar el centro del cuadro. Se trata de la infanta Margarita Teresa de Austria. Y era la hija del entonces rey de España, Felipe IV, y de la reina Mariana de Austria. En el momento de pintar el cuadro, el padre de Margarita, el rey Felipe, era una de las personas más poderosas de la tierra. Tenía dominios en América y en Europa, no solo en España, sino también en el norte de Europa, en lo que entonces se conocía como Flandes. De hecho, era apodado el Rey Planeta. Los padres de Margarita, es decir, los reyes Felipe y Mariana, eran tío y sobrina, es decir, se habían casado un tío con su sobrina. Y ella, la niña, la infanta Margarita, había sido prometida desde su nacimiento con su tío, el hermano de su madre, Leopoldo I de Austria. Yo sé que llegados a este punto quizá os hayáis hecho un poquito de lío, pero es que los austrias tenían la costumbre de casarse entre ellos, entonces sus relaciones de parentesco eran extrañas y difíciles de comprender, por lo menos a nuestros ojos. Claro, luego los hijos le salían con 1000 problemas y 1000 enfermedades genéticas. Bueno, podríamos decir sobre este primer personaje que Margarita es la protagonista del cuadro, el personaje central. Es también el más luminoso, por su pelo rubio y por tener el vestido más blanco. Y tenía 5 años cuando se pinta el cuadro. Al lado de Margarita, a la izquierda del espectador, vemos que hay una dama de compañía, o como también se las conocía entonces, una menina. Esta es la primera menina que vamos a ver en el cuadro.
La palabra menina procede del portugués y se utilizaba para nombrar a las jóvenes de origen noble que entraban al servicio de los príncipes españoles. Sabemos que esta primera menina, situada, como decimos, a la izquierda de Margarita, se llamaba María Agustina Sarmiento de Sotomayor. Y aunque era de origen noble, porque era un requisito que las meninas tuvieran ese origen noble, la vemos haciendo como una especie de reverencia y ofreciéndole a la infanta, a la princesa, infanta es como se conoce a las princesas, a las hijas de reyes en España, le ofrece una jarrilla de color rojo, se conoce esta jarrilla con el nombre de búcaro, y imaginamos que dentro de esa jarrilla debía haber agua, y está además sostenida en una pequeña bandeja. El tercer personaje está al otro lado de la infanta, a la derecha del espectador. Ahí está la otra menina. Y de ella también sabemos su nombre. Se llamaba Isabel de Velasco y era de origen noble. En esa primera fila hay 3 figuras más a la derecha del espectador. Un perro, al que vemos tendido en el suelo. Una muchacha con rasgos típicos de acondroplastia o enanismo, y un niño con el pelo largo que muchos espectadores confunden con otra niña. Por tanto, cuando nos referimos a las meninas, nos estamos refiriendo solo a 2 de los personajes del cuadro, porque las únicas meninas que hay de verdad en el cuadro son las que flanquean a izquierda y a derecha a la infanta Margarita. El cuarto personaje femenino que vamos a ver si miramos a la primera fila de izquierda a derecha es conocida como Maribárbola, aunque su nombre real era María Bárbara Asky. Había nacido probablemente en Alemania y antes de entrar en la corte sabemos que había servido a una condesa. Algunos la consideran también menina, en tanto que acompañaba a la infanta y lleva un vestido parecido a la de las otras 3 muchachas. Pero realmente no lo era porque en primer lugar no era de origen noble y en segundo porque tenía esa enfermedad de la que ya hemos hablado, llamada enanismo, que la situaba en lo que en esa época se conocía como hombres de placer o personas de placer. Es decir, personas con alguna discapacidad física o mental que se dedicaban a entretener a la familia real, a hacer bromas, gracias o simplemente a acompañarles, ¿no? Los bufones formaban parte también de esta categoría de hombres de placer. Ese entretenimiento, como decimos, muchas veces consistía en reírse de ellos. Lo que es cierto es que poseían a estos sirvientes como se posee una mascota. Y sin embargo, aquellas personas podían sentirse afortunadas de pertenecer al grupo de las personas o de los hombres de placer. Porque en palacio la vida para estas personas con discapacidad en el siglo XVII era mucho mejor de lo que podía ser en la calle, donde desde luego eran absolutamente incomprendidos, cuando no directamente apartados de la sociedad. Esta era una situación que no solo se daba en España, por supuesto que no, también en todos los países europeos se trataba así a las personas con discapacidad. Sé que es un tópico muy repetido, que quizá lo hayáis oído, pero no por repetido es menos verdadero, y es que parte del genio de Velázquez consistía en no idealizar a los poderosos cuando los pintaba, a los reyes, o a los gobernantes, o a los válidos, y también a no ridiculizar a los débiles cuando pasaban por sus pinceles. Y este es el caso de Maribárbola, a quien pinta con toda la dignidad del mundo. El último de esa primera fila es un chico, aunque a simple vista pueda confundirse con una chica por el pelo largo. También conocemos su nombre. Era llamado Nicolasito Pertusato, aunque era italiano de nacimiento. Aquí teníamos la tendencia de españolizar todos los nombres de los extranjeros que venían a vivir a España, y su nombre original entendemos que era Nicola. Y al igual que Maribárbola tenía enanismo, pero a diferencia de esta, sí que debía tener orígenes nobles. Velázquez no nos deja ver bien sus rasgos porque lo pinta en una especie de escorzo, lo pinta molestando, dando una patada al perro que está tumbado a sus pies, que sería el sexto personaje. El perro, este sexto personaje, está sentado, está apacible. No sabemos su nombre, pero sí se ve claramente que se trata de un mastín español. Además de hombres de placer, también tenían mascotas, animales, los reyes. Y se dice que el perro representa la fidelidad, aunque también se ha creído ver en este animal el símbolo del sosiego. No sabemos exactamente qué está representando, pero lo cierto es que Velázquez es un pintor que utiliza mucho el simbolismo, así que cualquiera de las 2 hipótesis podría ser cierta. En una segunda fila y a la izquierda del espectador estaría Velázquez.
Este es uno de los aspectos más bonitos del cuadro, y es que el propio autor se mete como personaje en el cuadro. Se pinta además en pleno trabajo, detrás de un lienzo, con una paleta de colores en la mano izquierda y con un pincel en la derecha. La verdad es que es difícil pensar que Velázquez pintara así vestido, quiero decir. Se supone que debería pintar con algún tipo de bata o con vestidos más modestos por si se manchaba. Así que su retrato no es del todo natural, está un poquito idealizado. Probablemente se pinte además más joven de lo que era en ese momento. Eso, unido a la cara de cierta sorpresa flemática que tiene el pintor al contemplar los ojos del espectador, porque nos mira fijamente, hace que aumente la sensación de misterio del cuadro. Parece casi que Velázquez desafía a los que contemplan la escena como invitándoles a descifrar algún tipo de acertijo, lo que contribuye a darle aún más misterio. Detrás de la menina más alta y de Maribárbola, más en la penumbra, podemos distinguir otras dos figuras, dos adultos. Una lleva una especie de velo, parece una monja por sus vestidos, pero no lo es. Se trata de Marcela de Ulloa. Era entonces la camarera mayor, es decir, la encargada de cuidar y de atender a la infanta Margarita. Va como vestida de monja, pero no lo era viuda. Y es que así vestían las viudas en los siglos XVI y XVII. Era una persona adulta, que también iba en el séquito, y por tanto más responsable de los cuidados de la pequeña infanta que las meninas. En el cuadro se la aprecia conversando con otro personaje, y gracias a esto el conjunto cobra mayor acción, porque por lo menos vemos a personajes que interactúan entre ellos, que no solo nos miran. Sobre la identidad de este personaje al que le habla Marcela de Ulloa y al que no se le distingue del todo bien la cara, porque como hemos dicho está en una zona de la estancia más oscura, sigue habiendo controversias, aunque algunos historiadores se han atrevido a identificarlo como Diego Ruiz de Azcona, que sería el que ocupaba el cargo de guardadamas, que simplificándolo muchísimo sería una especie de protector, de guardaespaldas, de encargado de velar por la seguridad del cortejo. Al fondo vemos a un décimo personaje, cuya figura se recorta en el hueco de la puerta abierta. Fijaros en esa puerta, cómo se recorta una figura a contraluz. Se trataría de José Nieto Velázquez, que era el aposentador de la reina, es decir, el encargado de asignar las habitaciones a las personas que acompañaban a la reina. Era un cargo importante en la corte, era el único de hecho que tenía las llaves de las habitaciones de la reina y de hecho al final de su vida Velázquez ocupó también este cargo, el cargo de aposentador, pero en su caso del rey, era un título honorífico y que daba prestigio a quien lo llevaba, honorífico pero con trabajo real. Ese punto de luz, que es la puerta del fondo, es también el punto de fuga del cuadro, es decir, el lugar en el que confluyen las líneas de la perspectiva, con lo cual es casi imposible para el espectador no fijar la mirada ahí. Y faltarían por último dos personajes, que son los que pasan más desapercibidos porque están en la escena sin estar. Se tratan del rey y de la reina, Felipe y Mariana, los padres de la infanta Margarita, cuyas caras pasan bastante desapercibidas, salvo que uno se fije bien, en un espejo que está situado a la izquierda de la puerta del fondo, de esa puerta abierta. Si nos fijamos desde donde miramos nosotros a la izquierda de la puerta, vamos a poder ver un espejo donde hay dos rostros. Esos rostros corresponden a los del rey Felipe IV y la reina Mariana. Sabemos que son ellos porque tenemos otros retratos de Velázquez en los que son representados con ese mismo aspecto. Todos los cuadros clásicos representan una escena, un momento en el que sucede algo o un simple posado, un retrato estático. Sin embargo, la escena que representa Velázquez en Las Meninas es rara, porque ni es un simple posado, ni representa un momento épico o singular, sino que es una especie de captura de un instante cualquiera en la vida del Alcázar de Madrid. Porque todos esos personajes están vueltos hacia el espectador y de hecho alguno nos mira fijamente. Pero no como estatuas, sino como si les hubieran pillado desprevenidos mirando algo que llamaba su atención y eso hubiera hecho, como si les hubieran hecho una foto sin avisarles. De hecho, algunos personajes de esa foto, entre comillas, esa foto les sorprende realizando alguna acción o ofreciendo agua o hablando con otro de ellos.
¿Qué explicación tiene entonces esa misteriosa escena? Bueno, pues se han formulado varias teorías y yo os voy a contar la que más me convence, que es la que actualmente tiene más apoyo en el ámbito académico. Vale. La explicación más convincente de lo que se ve en escena, para entenderla os voy a pedir que penséis que los que están siendo retratados por Velázquez no están en realidad en el cuadro, sino fuera de él, al lado de nosotros los espectadores. Esos que están siendo retratados serían los reyes Felipe y Mariana, que son los que se ven reflejados en el espejo. Como están enfrente del pintor, su reflejo se ve ahí, en ese espejo del fondo, que está detrás de Velázquez junto a la puerta abierta. Y es que efectivamente, si miramos, vemos que por perspectiva podría ser. Es verdad que algunos autores dicen que en realidad la perspectiva sería un poquito forzada. Pero si el cuadro estuviera apoyado en el suelo, en vez de colgado en una pared, bueno, quizá ahí, pensando que los reyes estuvieran de pie, tendríamos ese reflejo en el espejo. Entonces lo que tendríamos es una escena en la que el pintor está en plena ejecución de un retrato, cuando de repente el aposentador real abre la puerta a la infanta Margarita, que entra con sus meninas, sus personas de placer, su camarera mayor y el guardadamas a ver cómo están retratando a sus padres. Entonces esa niña se detiene junto al pintor y al poco de estar viendo cómo se realiza el retrato se aburre y pide agua, que le sirve su menina. En ese momento en el que le van a servir el agua, los reyes aprovechan para marcharse. Entonces el pintor se asoma para empezar a despedirse de ellos, y el enano Nicolásito azuza al perro con el pie para que se levante, ya que los reyes se han puesto en pie también. Es en ese momento en el que se hace una especie de instantánea, y eso es lo que quedaría recogido en el cuadro de las meninas. Bueno, esta teoría, por supuesto, tiene también sus detractores. Pero, como os digo, a mí me parece la más coherente con lo que se ve en escena. Ciertamente, Velázquez simplemente podía haber imaginado una situación que no tiene por qué ser exactamente esta, pero si le tuviéramos que buscar una cierta coherencia al cuadro o elegir una situación, esta parece que sería la más lógica. Por otro lado, el cuadro encierra más misterios o curiosidades, además del de la escena, pero vamos a intentar hablar solamente de 3 de ellos. El primero de esos misterios o de esas curiosidades es la curiosidad astrológica. Y es que algunos han querido ver en las meninas claves que tienen que ver con los astros. Os confieso que a mí me cuesta creerlo, pero lo más honesto me parece que es contaros lo que otros han querido ver oculto en las meninas. Se dice que el cuadro encierra 2 códigos astrológicos. Parece que la intención de Velázquez, si atendemos a esas teorías, sería meter dentro del cuadro como una especie de conjuro de protección, es decir, un talismán para resguardar de los peligros del mundo a la infanta Margarita y a su madre, Mariana de Austria. Margarita estaría protegida por la representación de la corona borealis. Esta es una teoría que formuló en 1973 Jacques Lassaigne. Es verdad que en el momento en el que se pinta el cuadro, los reyes no tenían herederos varones porque el hermano de la infanta, Baltasar Carlos, el infante, el hijo del primer matrimonio de su padre, que era el heredero, había fallecido. Su hermano varón, Felipe Próspero de Austria, no nacería hasta el año siguiente. Carlos II tampoco había nacido. Es decir, los reyes estaban en una situación en la que, bueno, habían perdido hijos y Margarita surgía ahí como una figura familiar a la que proteger especialmente. Y entonces, según esta teoría, con la disposición de los personajes, Velázquez querría representar una constelación, la corona borealis, que ya recoge Ptolomeo en sus obras y que tiene forma de semicírculo, y porque una de estas estrellas de esa corona, la estrella llamada Alfeca, recibe también el nombre de Margarita Coronae, que sería el mismo nombre que tiene la infanta. Para ver esa constelación tenemos que echarle un poquito de imaginación. Si miramos al cuadro, tenemos que tender una línea imaginaria que pasaría por el corazón de 5 personajes.
Empezaría en el corazón de Velázquez, iría al corazón de la primera menina, María Agustina Sarmiento, de ahí al corazón de la infanta, luego al de la menina Isabel de Velasco y finalizaría en un quinto punto en el corazón del aposentador que se recorta en la puerta abierta del fondo. De esa manera, esa línea imaginaria tendría la misma disposición que la línea formada por las estrellas de la corona borealis. Tras esta teoría, Ángel del Campo y Francés, un ingeniero que dedicó muchos años de su vida a estudiar la obra, afirmó que también está representada de forma simbólica la constelación de Capricornio y que esta otra constelación protegería a la reina Mariana de Austria, cuyo signo del zodiaco era precisamente Capricornio. Bueno, ya os digo que a mí personalmente me parecen muy forzadas estas teorías, aunque dos cosas son verdad. Velázquez suele introducir elementos simbólicos en sus obras y esto está bastante bien documentado en general en la obra de Velázquez. Y por otro lado, en la biblioteca de Velázquez había numerosos tratados de astronomía, astrología y cosmología. Lo sabemos porque nos ha llegado el listado de las obras que poblaban esa biblioteca. Una segunda curiosidad sería la curiosidad de la cruz de la Orden de Santiago, esa cruz roja que se ve sobre el pecho de Velázquez. Aunque estaba rodeado de lo más granado de la sociedad española de la época y se trataba con todos ellos con confianza, Velázquez no era de familia noble, había nacido, como os he dicho antes, en Sevilla en 1599, quizá su padre, no se sabe con certeza, pudiera ser hidalgo, pero en todo caso él sería ya el hijo de un hidalgo que es la clase más baja dentro de la nobleza, una nobleza muy menor. No solo no era noble, sino que hay incluso quien se atreve a afirmar que Velázquez tenía sangre de judíos, con todo lo que eso significaba de negativo en la España del siglo de oro. Por eso, pertenecer a una orden militar, como la de Santiago, suponía ascender mucho en el escalafón social. Gracias a sus contactos en la corte, pidió el ingreso en esa orden, en la Orden de Santiago, y no solo le ayudaron las personas de la corte, sino el mismo rey se implicó en que le concedieran este reconocimiento. Lo que pasa es que el proceso fue un proceso largo en el que tenían que hacer incluso expedientes de limpieza de sangre para asegurarse de que Velázquez efectivamente no tenía sangre judía en sus venas. Los miembros de las órdenes, una vez que conseguían su acceso, tenían el privilegio de coser el emblema de la misma en su jubón, en sus ropas, y pasearse además con ese emblema por las calles de Madrid. De hecho, si os fijáis en el cuadro, veréis que Velázquez tiene esa cruz cosida al jubón, como digo. Lo curioso de esta historia es que el cuadro es de 1656 y a Velázquez no le conceden el título o el hábito de la Orden de Santiago hasta 1659, lo que significa que se podría haber pintado antes de haber conseguido esa distinción. Bueno, lo que nos dicen los expertos es que en realidad él se pintó sin esa cruz y que esa cruz fue añadida a posteriori. Algunos dicen que Velázquez pidió permiso antes de morir para añadir la cruz al cuadro, que ya le habían concedido la cruz, pero otros dicen que fue el rey el que después de morir el pintor, por amistad, en reconocimiento a ese que había sido compañero suyo y a quien había admirado y con quien había pasado tardes enteras en el Alcázar viéndole pintar, le pidió a otro pintor que a modo de homenaje le añadiera en el pecho la cruz de la distinción o la distinción de la cruz de Santiago. Bueno, y habría una tercera curiosidad, que es la curiosidad de las meninas inglesas. Y es que existe otro cuadro de las meninas que ni es tan grande como el del Prado, ni está en España, pero es una copia casi exacta. Sí, fue pintado en la misma época y se parece muchísimo, como un gemelo, aunque con algunas diferencias. Como que, por ejemplo, los reyes misteriosamente no aparecen pintados en el espejo. Siempre se pensó que las meninas inglesas eran una copia del yerno de Velázquez, de Juan Bautista Martínez del Mazo. Sin embargo, el historiador Matías Díaz Padrón afirma que no se trata de una copia, sino de lo que se conoce como un modeleto, es decir, una especie de primer boceto que servía como guía para hacer luego el definitivo ya de un tamaño más grande. Sea como fuere, lo cierto es que el cuadro se puede visitar y se puede ver. Está en una mansión del campo inglés llamada Kingston Lacy, que ahora es una casa museo, que pertenece al Estado británico y que en su tiempo perteneció a una rica familia, los Banks.
Y no es la única obra de arte que hay allí, desde luego, porque también en la casa se pueden encontrar obras de Tintoretto, de Rubens, incluso alguna otra obra del propio Velázquez, como el retrato de Camillo Massimi. Así que si alguna vez tenéis la oportunidad de viajar por Inglaterra y pasáis por Kingston Lacy, vais a poder ver un par de obras del genio sevillano. Pues hasta aquí las 3 curiosidades. Pero hay más, y os animo a que sigáis investigando porque, como veis, el de las Meninas es un cuadro fascinante y lleno de misterios. Ya sabéis que siempre me gusta terminar recomendando libros, pero en este caso os voy a recomendar que visitéis el Prado si tenéis oportunidad, porque allí podéis pasar horas delante del cuadro y porque el Prado, más allá de las Meninas, tiene muchas otras obras, todas ellas fascinantes, que merecen muchísimo la pena. Esto es todo, mis queridos amigos. Si os ha gustado, como siempre, no olvidéis darle a like y activar la campanita, que algunos me habéis preguntado en los últimos días cómo podíais estar al tanto de las novedades en este canal, de los nuevos podcasts. Bueno, pues activando la campanita, esa campanita que vais a ver en el lado superior derecho de vuestra pantalla, os avisará YouTube cuando haya un capítulo nuevo. También podéis suscribiros al canal para no perderos las próximas entregas de la biblioteca del profesor Parriga. Gracias por haber escuchado este capítulo entero y hasta la próxima.